Y veíamos el domingo pasado la fe, entre otras cosas, pero principalmente el tema de la fe. Poner esa confianza en las promesas de Dios para salvación. Pero decíamos que no era fe en cualquier cosa, sino tenía que ser en una revelación específica de Dios, en Cristo y su palabra. Y que esto no es algo que nosotros, bueno, pues lo sabemos y lo creemos y tal, pero no es real, sino que son cosas teológicas, conceptos teológicos, no, sino que son hechos históricos que realmente pasaron, que tienen un grado de veracidad, ¿verdad? De que son verdad, valga la redundancia. Y que no es un conocimiento y que no es una experiencia, sino una confianza puesta, una confianza infantil, decíamos al final del servicio del domingo pasado, una confianza infantil, plena, puesta en esas promesas de Dios. Y entonces Pablo ahora entra en una porción bastante larga de la carta, el resto del capítulo 3, casi todo el capítulo 4, a poner una ilustración, un ejemplo y una explicación de esto, de la justificación por medio de la fe. Y utiliza a la persona de Abraham. Puede ser que los judaizantes hayan estado utilizando a Moisés, hablando de la ley. Entonces Pablo dice, bueno, pues vamos a ver a Abraham, que fue antes de Moisés. Pero también puede ser que los judaizantes, que de nuevo eran las personas que querían que aquellos que eran gentiles, pues se hicieran como los judíos para que su salvación fuera correcta. Pero también puede ser que hayan utilizado a Abraham. Y decían, no, mira, Abraham pues también se circuncidó y es padre de los judíos, es padre de los que tienen de nosotros, y si tú quieres ser como nosotros, estando en la fe, tienes que circuncidarte como se circuncidó Abraham. Entonces Pablo utiliza el ejemplo de Abraham, pero de manera correcta. Los judaizantes lo estaban utilizando de manera incorrecta. Si hablaron de Abraham y la circuncisión, Pablo se fue entonces a empezar a hablar desde antes de la circuncisión. Y estos próximos versículos entonces empiezan desde ahí, pasan por la promesa a Abraham, pasan por el nacimiento de Isaac, de Agar, de Sara, de Ismael, y hace una explicación de esto desde el punto de vista histórico de Abraham, de lo que le pasó a Abraham, que es lo mismo que es la misma fe que tienen ellos. Entonces, es interesante también que en este capítulo, ¿verdad? Capítulo 3, nosotros vimos los primeros 5 versículos el domingo pasado, los primeros 5 o 6 versículos el domingo pasado, donde se hablaba de la experiencia de los Gálatas. Ustedes ya experimentaron que habían recibido el Espíritu Santo, no por las obras, sino por la fe. Y él utiliza 5 versículos para hablar de la experiencia de los Gálatas, diciéndole, Gálatas, insensatos, tontos, ustedes ya vivieron esto, ¿cómo ahora se van a desviar? Pero ahora, solo 5 versículos hablando de la experiencia. Ahora él utiliza 23 versículos del capítulo 3 y todo el capítulo 4 para sustentar su argumento en la palabra de Dios. 5 versículos para la experiencia, que es válida, pero casi 40, 50 para sustentarlo en la palabra de Dios. En la proporción. Ojalá pudiéramos siempre nosotros hacerlo de esa manera. Y esto no es solo Pablo. Lucas nos narra que cuando Jesús se encuentra con los discípulos camino a Emaús, luego de resucitado, le pregunta qué pasa y ellos le cuentan. Él dice, no, yo no sabía. Ah, sí, pero ¿cómo no te has enterado? ¿Cómo es posible si todo esto ha pasado? Pero ellos no habían entendido esto. Y Jesús empieza y dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Moisés y todos los profetas, eso es una expresión que incluye todo el Antiguo Testamento para los judíos. Pablo en Hechos 28, 23, cuando está preso en Roma, y ya es el cierre del libro de los Hechos, dice que Pablo procuraba a las personas que iban a visitarlo persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, que todo esto del Evangelio, que en el Nuevo Testamento nosotros lo leemos explicado para nosotros, estaba ya en la ley de Moisés y en los profetas. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya estaba aquí, pero en un misterio. Y entonces en el Nuevo Testamento está revelado. Pero ya venía desde antes, y eso es lo que Pablo hoy
Bueno, hoy no, eso es lo que nosotros hoy queremos ver, que Pablo le explica a los Gálatas, probablemente en el año 40 y pico, casi 50, de la era moderna. Pero aquí podemos ver algo, que es que antes de empezar podemos sacar una aplicación. No podemos divorciar nuestra experiencia de la palabra de Dios. Porque si bien es cierto que los Gálatas experimentaron esto, y Pablo les dice, ¿cómo es posible que ahora van a cambiar si ya lo vivieron ustedes mismos? Utiliza solo 5 versículos, pero luego pasa el filtro, luego pasa por la palabra durante casi 50 versículos. Entonces, la experiencia es válida, pero no podemos divorciar la experiencia de la palabra. Ni podemos, muchísimo menos, ignorar las Escrituras y usar solo la experiencia. Esto era el error que estaban cometiendo los Gálatas, interpretando mal las Escrituras y querían aplicarla entonces a los Gálatas. Entonces aquí Pablo empieza, vamos a ver solamente del 6 al 14, cerramos el domingo pasado con el versículo 6 y el versículo 6 de hecho es prácticamente el cierre de la sección anterior, pero vamos a revisarlo hoy también. Y vamos a leer del versículo 6 del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas hasta el 14. Gálatas 3, versículo 6 al 14. Si leen conmigo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este misterio que tú tenías, Señor, escondido delante de nosotros, pero no podíamos entenderlo, porque no teníamos tu Espíritu. Pero ahora, Señor, en Cristo, por la obra de tu Espíritu, tú nos has revelado ese misterio a nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo en el día de hoy de una manera más profunda, de una manera más bíblica, y de manera que esto, Señor, pueda verse en nuestras vidas. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Entonces el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Venimos de unos versos anteriores en el que se hablaba del oír con fe versus las obras. Y dice Pablo, Abraham fue justificado delante de Dios, fue puesto en una posición favorable frente a Dios, fue visto como alguien que alcanzó el estándar por poner su fe en lo que Dios le había prometido. Al igual que ustedes, Gálatas, que fueron justificados por poner su fe en la promesa de salvación en Cristo. Y cualquiera diría, oye, pero los versos anteriores no hablan de justificación, hablan de recibir el Espíritu. ¿Se recuerdan, no? Que en Gálatas 3, en los versículos del 1 al 5, Pablo hablaba de aquel que le suministra el Espíritu. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Él no hablaba de la justificación, hablaba de recibir el Espíritu. Pero el contexto implica que ambas cosas son casi lo mismo. Son casi sinónimos. Están tan conectados que se pudiera decir que es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú no puedes recibir el Espíritu si no has sido justificado. Y tú no serás justificado si no recibes el Espíritu. Entonces, aquí iguala las dos cosas.
Y esto tumba, de entrada, aquella falsa doctrina que entiende que uno puede ser primero justificado y que luego, más adelante, recibe el Espíritu. Y esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque si tú aceptas que fuiste justificado por fe, pero no recibes el Espíritu por esa fe, entonces, ¿por qué recibes el Espíritu? Por obras. Y hay personas que esa doctrina mantienen y la defienden, de que primero uno es justificado y regenerado, y luego, más adelante, entonces, generalmente, dependiendo de cosas que tú hagas, y ya no digamos montos que tú ofrendas, entonces recibes el Espíritu. Y esto no es bíblico. Para Pablo esto no es así. Para Pablo son la misma cosa. La fe de Abraham lo justificó delante de Dios. Esa confianza de todo su ser en aquello que Dios le había prometido, demostrada luego en el sacrificio de Isaac, es la misma confianza de todo nuestro ser, de todos los Gálatas también, en Dios y en su promesa de salvación. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Así como ustedes pusieron su fe en Dios, así Abraham también puso su fe en Dios y le fue contado como justicia. Abraham no tuvo que hacer otras cosas. Y dice luego el versículo 7, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, no son los que cumplen la ley, los hijos de Abraham, no son los de la circuncisión, los hijos de Abraham, como los judaizantes probablemente les estaban tratando de decir. Tienen que circuncidarse. Hay una canción, pensé si decirlo o no, pero lo voy a decir. ¿Se acuerdan la canción de Padre Abraham tiene muchos hijos tiene el Padre Abraham, yo soy uno de ellos y tú también? Entonces alabemos al Señor. Pues los judaizantes cantarían esa canción, Padre Abraham tiene muchos hijos tiene el Padre Abraham, yo soy uno de ellos, pero tú no, así que vamos a hacerte la circuncisión. Esa sería la canción de los judaizantes. Pero no es correcto. No es bíblico. Los hijos de Abraham son los que son de fe. Este versículo conecta lo anterior con el resto del argumento de Pablo, este versículo 7. El argumento de Pablo es este. Eso de que la justificación es por fe y no por obras está en el Antiguo Testamento, en las mismas escrituras que los judaizantes dicen que están enseñando. Esto es así, que la justificación es por fe y no es por... Desde Abraham, el mismo padre de quien los judaizantes están diciéndole a ustedes que ustedes tienen que hacerse hijos, mediante la circuncisión, mediante el sometimiento a la ley, mediante obras. Eso es lo que dice Pablo, que no es así, que es por fe. Y él pasa a demostrarlo por las escrituras. Los que son de fe, los que son del partido de la fe, el partido de la fe versus el partido de las obras. Los que son de fe, estos son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Y dónde se ve eso, Pablo? Dice él en el versículo 8, entonces, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa es una cita de Génesis 12, 3, donde Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Más adelante no dice todas las familias, sino todas las naciones, pero Pablo mezcla, digamos, las dos ideas, porque el significado es el mismo. Y él empieza a mostrar, desde la primera promesa de Dios a Abraham, que todavía se llamaba Abraham. Recuerden que le cambiaron el nombre de Abraham a Abraham. Todavía aquí se llamaba Abraham. Y desde esa primera promesa, ya los gentiles, ustedes, Gálatas, nosotros, ¿verdad? No somos judíos, ya estábamos incluidos ahí, ya ustedes estaban incluidos ahí. Desde la primera promesa, Abraham, no. Desde aquel momento, ya ustedes estaban ahí incluidos, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Esta justificación a los gentiles nunca se planificó para que fuera a través de la ley, de las obras. Esta promesa fue dada a Abraham antes que llegara la circuncisión. 400 años antes de que llegara la ley. Bueno, ok, eso para los gentiles, pero para los judíos tampoco.
Ya Pablo había dicho en su conversación con Pedro, en su confrontación que le hizo a Pedro, ya le había dicho, Pedro, en el capítulo 2, versículo 15 y 16, Pedro, tú y yo somos judíos y tú y yo sabemos ya que no se puede cumplir la ley. Ya nosotros sabemos que la justificación es por fe y no por obra, ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo es que tú ahora te vas a comportar de nuevo como si fuera por obras? Entonces, la ley no estaba para los gentiles, pero tampoco estaba para los judíos para salvación. Entonces, ¿para qué la ley? Eso no lo vamos a ver hoy. Usted va a tener que venir los próximos domingos, ¿verdad? Porque ahora se queda con esa pregunta. Pues entonces ven acá, pues ¿para qué la ley? Bueno, pues hoy eso no lo vamos a ver, lo vamos a ver los próximos domingos. No le voy a decir tampoco si es el próximo o el de arriba, para que venga todos. Pero aquí queda claro de entrada que por lo menos para los gentiles, en este pasaje, ya vimos que ya Pablo le aclaró a Pedro, pero vamos a quedarnos en este pasaje, en este versículo, por lo menos para los gentiles, la justificación siempre fue por fe, desde Abraham. Dice, bueno, pero que sea por la fe, ¿qué tiene que ver con Abraham? Abraham tuvo fe, igual que nosotros. Pero ¿por qué todas las naciones son benditos en Abraham? Luego el versículo 14, que lo vamos a ver hoy, lo explica, porque esa bendición es en Abraham, en su semilla, en su simiente. Génesis 22, 18. ¿Y quién es su simiente? Es Cristo. Y lo veremos en el versículo 14, pero es aquí donde esa fe de Abraham, que es la que trajo bendición, la justificación delante de Dios a Abraham, es esa misma fe que trae a los gentiles, a todas las naciones, la bendición también, cuando esa fe está puesta en Cristo. Y el versículo 9 lo reafirma esto. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. No dice, son bendecidos con Abraham, el cumplidor de la ley. No dice, son bendecidos con Abraham, el circuncidado. No dice, son bendecidos con Abraham, el que sacrificó a Isaac. No, el creyente. Abraham, el creyente. Abraham no fue justificado, bendecido por sus obras. Vamos a ver, si leemos la historia de Abraham, ¿verdad? Desde Génesis 12 hasta cuando termina. Vemos varias cosas, pero vamos a mencionar tres nada más. Él llega a Egipto. Dios le dice, deja tu dinero y tu parentela. Y Abraham, vamos. Dice, bueno, Abraham se fue. Ahí hay obra, ¿no? Porque él se fue. No dice eso, dice que fue justificado por su fe. Pero bueno, vamos a ver, se fue. Y cuando llega a Egipto, entonces, porque va a Canaán, hay un hambre, va a Egipto. Y cuando llega a Egipto, dice, bueno, mira, Sara, tú eres bonita y yo no quiero lío aquí. Yo no quiero lío. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que tú eres mi hermana. Tú eres mi esposa, pero vamos a decir que tú eres mi hermana. Miente para protegerse. Él confiaba en Dios, en su fe, ¿verdad? Él se había ido ya a su tierra. Pero él miente para protegerse. Y qué mentira. Eso no es poca cosa. O sea, di que tú eres mi hermana es para que ellos, si quieren, te puedan tomar como mujer. Eso no es poca cosa, ¿eh? Es algo muy feo. Bueno, luego tuvo un hijo con Agar. Dios le había reafirmado la promesa un montón de veces. Pero Abraham, ¿verdad? En el típico desespero humano, pues dice, espérate, porque Sara le dice, mira, yo ya no voy a tener hijos, Abraham, y ya tú estás viejo, o sea, entonces mira, vamos a coger a Agar, porque quién sabe, pero, y Abraham, pero ven acá, pero eso no fue lo que Dios me dijo. No, pero, pan. Luego, habiendo ya sido justificado, ¿verdad? Porque él sale de su tierra, se lleva a Lot, que no debió llevarse a Lot, por cierto. Se menciona varias veces, y Abraham con Lot, y Abraham con Lot, y Abraham con Lot. ¿Por qué la Biblia menciona tanto a Lot? ¿Por qué no menciona a Eleazar el criado? No, porque Eleazar no necesariamente es relevante para la historia, pero Lot sí. ¿Por qué? Porque le digo, vete de tu tierra y tu parentela, a donde yo te voy a decir. Y Abraham no se fue solo, se fue con Lot. Eso no fue lo que Dios le dijo. Y después eso le trajo consecuencias. Pero bueno, Lot se pone cerca de Sodoma, tremendo lío. Invaden Sodoma y Gomorra, se lo llevan, quedó la Homer, y entonces Abraham tiene que ir a rescatar a Lot. Y va y lo rescata.
gana, ¿verdad?, la batalla, luego se queda viviendo cerca de Abimelech. Abraham, Dios lo bendice ahí, pero cuando llega cerca de Abimelech se asusta de nuevo y dice: Sara, oye, tú todavía eres bonitísima y yo no quiero problema. Ya él había sido justificado. Esto es después de Génesis 15:6. Y él vuelve y miente acerca de Sara. Entonces, ¿dónde es que están las obras? O sea, ¿dónde es que están? Pablo no lo menciona, pero cuando él habla de Abraham, los judíos que están oyendo están pensando todas estas cosas, porque ellos se sabían muy bien esta historia. Pero yo le voy a hacer una pregunta ahora. ¿Por qué ustedes creen que Dios puso esas historias de Abraham? ¿Por qué el padre de la fe, el primero que dice así tal cual, fue justificado por su fe? ¿Por qué pone esas historias? ¿Por qué la de Abimelech, que va después de ser justificado? Porque tú pudieras decir, bueno, en Egipto fue justificado, Agar, tal, y luego, pero después ya no lo cometió. No, lo pone también, Dios lo pone también. ¿Por qué? Pues para que veamos precisamente esto, que no es por sus obras. Abraham, el creyente, el que fue justificado por la fe, así son los de la fe. Son bendecidos con Abraham también, los que creemos como él creyó. Entonces hay dos grupos, los que son de la fe y los que son de las obras de la ley. Y sabemos qué pasa con los primeros, los que son de la fe, porque son bendecidos con Abraham, el creyente. Pero ¿y los segundos? Los que son de las obras de la ley. ¿Qué pasa con esos? Dice el versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La cita de Deuteronomio 27. Tiene sentido, porque si hay una bendición, hay una maldición. Y el versículos 10, 11 y 12 nos plantean esta maldición, el lado negativo siendo la bendición del lado positivo. El versículo 10, el que falla a la ley es maldito. El versículo 11, es evidente que fallamos. Por tanto, el que quiere vivir, es decir, no ser condenado, vive por fe y no por obras. Y el versículo 12, no puedes vivir fe y hacer las obras. No, las dos cosas no son compatibles. El que hace las obras, el que vive por las obras, vive o muere por las obras. No puedes mezclar las dos cosas, y lo vamos a ver el 11 y el 12. Pero aquí el 10 está claro: el que hace las obras tiene esta maldición. Bueno, entonces eso quiere decir que no tenemos que cumplir nada de la ley, entonces, porque imagínate, si yo voy a tratar de cumplir la ley, y aquí dice el que trata de cumplir la ley, entonces maldito, ya yo sé que no la voy a cumplir toda, pues entonces yo me olvido de eso. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, los que son de las obras de la ley, en contraste con los que son de la fe. Pablo está hablando aquí de salvación. Los que confían en sus obras, en su cumplir de la ley para salvación, versus los que son salvos por su fe. Yanni, pero entonces, ¿cuál es el rol de la ley? Ya les dije, que no me pregunten de nuevo, que no lo voy a decir hoy. Vengan otros los próximos domingos. Y hablemos entonces ahora de esta maldición, porque los que están bajo la ley están bajo maldición. Y hay que decir esto, en nuestros días, hablar de Dios como alguien que maldice, eso no es bien visto. No nos gusta eso. Nos gusta el Dios de gracia, el Dios de amor, de misericordia, el que perdona, el que no juzga. Pero la justicia, la verdad, la rectitud, el righteousness, implica cumplir un estándar. Eso no. A mí de perfección, santidad, no. Eso así no. Y alguien pudiera pensar, bueno, lo que pasa es que nosotros nos identificamos con ese Dios de amor, ese Dios de perdón, porque nosotros somos así, ¿verdad? Como nosotros no somos santos y somos perfectos, entonces no nos identificamos con eso. Y no es eso. Pues ¿sabe qué? Si nosotros no tenemos esa perfección, esa santidad, entonces eso que nosotros decimos que tenemos de amor y de perdón tampoco es correcto, también es falso, también es hipócrita. No podemos divorciar
separar, romper el carácter de Dios. Y es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios de amor y de gracia, pero también es un Dios santo, santo, santo. Entonces, no la queremos, pero no la queremos y que bueno, porque lo que pasa es que nos identificamos más con el amor. No, el problema no es ese. El problema es que sabemos que su perfección y su santidad nos condena. Porque nos comparamos contra eso y sabemos que no cumplimos ese estándar. Entonces preferimos no hablar de eso porque, tú sabes, yo cada vez que hablo de la justicia de Dios, cada vez que yo hablo de la santidad de Dios, yo lo que me acuerdo es que yo no soy ni justo, ni santo, ni perfecto. Y honestamente, eso tampoco tiene que hacer sentir bien a nadie. ¿Cómo nos vamos a sentir bien de que lo que nosotros estamos mal? Entonces no queremos eso. Pero realmente estamos condenados porque no cumplimos el estándar. Y esta condenación trae una maldición. La cita de Pablo es de Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra, y todo el pueblo dirá amén. El que no cumpla todo esto será maldito. Eso está en un pasaje de Deuteronomio, al final de muchas otras maldiciones contra el homicidio, la traición, el incesto, el abuso. Y aquí como que recoge, o sea, todo eso está bien, todo eso es verdad, será maldito, pero también será maldito el que no cumpla todo lo que aquí está escrito. Ese todo, Pablo lo trae del versículo siguiente al pasaje que está citando. Pero la idea está ahí. Y de esto no nos gusta hablar. Muchos piensan que no somos tan malos, ¿verdad? Bueno, yo trato de hacer las cosas, yo no hago daño a nadie. Básicamente, el estándar contra el que nos medimos es, si yo no he matado a nadie, ¿verdad? Y yo no he robado un banco, pues yo estoy más o menos bien. Porque después todas las otras cosas son, tú sabes, cositas. Y ese es nuestro estándar. Si yo tengo un buen corazón, Dios me deja pasar todo. Pues yo tengo un buen corazón. Entonces, de nuevo, como mencionamos hace un par de domingos, no es que nosotros entendemos que somos los buenos y que somos los perfectos, sino que bajamos el estándar de Dios. Es evidente, no podemos llegar allá arriba. Entonces Dios, en su amor y en su misericordia, entonces Él baja su estándar. Eso no es así. Es una herejía. Dios es perfecto, su estándar es perfecto. Por eso, el que no permanece en todo lo que está escrito en este libro de la ley es maldito, es condenado. Y esto es una condenación real. Esto no es un cuento para asustarnos, una herramienta de control que la iglesia se inventó, no. Esto es real. El que no cumple todo lo que está escrito en esta ley está maldito. ¡Wow! Pero ¿cómo maldito? Maldito porque la ira de Dios le va a caer encima. En Apocalipsis hay un pasaje que dice que la gente va a preferir que los montes le caigan encima. Prefieren eso que enfrentarse a la ira de Dios. Y es esa ira de Dios que va a caer sobre aquellos que están condenados. Eso es real. De eso no se predica hoy. En muchos sitios no se predica eso. En muchos sitios sí, claro que sí, gloria a Dios. Pero en muchos sitios no se predica. No se quiere predicar de esto. El pecado nuestro es una traición a Dios. Es una ofensa grave contra nuestro propio Creador. Lo impresionante, de hecho, es que Dios no nos haya acabado desde el principio. Él nos crea, nos da todo, y básicamente le escupimos en la cara y ya, me da igual. Esto es un Dios 3 veces santo. Entonces Dios no puede dejar el pecado sin castigo. Esta condenación es real. Entonces esta es la maldición, pero vamos a hablar ahora de los que estamos bajo esa maldición, o los que están bajo esa maldición. Porque alguien pudiera decir, ok, es verdad, la ira de Dios y tal.
Pero realmente, Dios es un Dios de misericordia. Nosotros no somos tan malos. Hay gente muy mala, pero la mayoría de nosotros somos tan malos. Algunos dicen que es el ambiente que daña a los seres humanos. Que los seres humanos en esencia son buenos, pero que el ambiente los daña. Yo me atrevería a decir que es más lo contrario. Los seres humanos son malos. Y por gracia de Dios, el ambiente como que nos controla. Yo creo que es al revés. Si tú no tienes un ambiente que pueda controlar esa maldad que está en ti, entonces esa maldad lo que va a hacer naturalmente es, yo uso la palabra florecer, pero florecer con maldad como que no pega. Pero se hará evidente, se va a mostrar. Cuando una persona tiene la capacidad de ignorar o de liberarse de esos límites, esa persona en general no va a ser cada día mejor. No lo va a hacer. El ser humano es egoísta, persigue su propio interés, incluso a costa de los demás si es necesario y a veces hasta por placer. Vamos a poner un ejemplo. Un niño no aprende a golpear a sus padres. A un niño no hay que enseñarle a golpear a sus padres. Al revés. Casi todos los niños en algún momento lo van a intentar. Inconscientemente inclusive, pero lo van a intentar. Y uno les enseña que el respeto a los padres pasa por no solo golpearlo, pero ni siquiera levantarle la mano. Recuerdo digamos que a mí nunca me pegaron, ¿verdad? Pero mi mamá me cuenta, pues yo no recuerdo, que una vez solamente me pegó. Que por alguna razón estábamos en el aeropuerto y algo pasaba, y yo no sé qué pasó, a mí no me gustó. Yo levanté la mano como que le iba a pegar. Y ella me pegó en la mano, duro. Y me dice que me dio tan duro que después le dio pena. Yo le dije, pero mira qué tanto funcionó. Que ese movimiento como que el cerebro lo borró y yo más nunca. Pero a los niños hay que enseñarles a que no lo hagan. No es el ambiente que le enseña a que lo hagan, es lo contrario. Entonces no tiene sentido que pensemos que somos esencialmente buenos. No cumplimos el estándar de Dios, porque no podemos cumplirlo. Nuestra naturaleza no da para eso. Entonces es ridículo que pensemos que tenemos lo suficiente en nosotros para ganarnos la salvación. Pensar esto en sí mismo es una afrenta a Dios. Pensar que yo tengo en mí lo suficiente para ganar la salvación, ya eso es una ofensa a Dios. El que insiste en esto está engañado por el mismo diablo. Esto no es una confusión simple, no. No podemos decir jamás que no estamos condenados, porque hemos hecho todo lo necesario para estar condenados y no hemos hecho nada de lo necesario para no estar condenados. Y esta es una realidad. Entonces no nos gusta hablar de un Dios que maldice y mucho menos nos gusta hablar de lo malo que estamos nosotros, de lo malo que somos nosotros, del pecado. Y es esto que nos condena. Pero el no hablar del pecado, el no hablar del pecado en nosotros, el no hablar de esa maldición, tiene sus consecuencias. Y tiene consecuencias eternas. No solo consecuencias terrenales, porque tú puedes esconder el pecado y no hablar del pecado y no lidiar con el pecado, y eso va a traer sus consecuencias terrenales. Pero tiene consecuencias eternas. El no hablar del pecado es una afrenta contra el carácter de Dios, porque hacemos como que no nos importa su santidad. No nos importa que lo hayamos ofendido. Minimizamos la ofensa. Pero también el no hablar del pecado es una muestra de una falta de amor hacia aquellas personas a las que no le hablamos del pecado. Porque si ellos están bajo esa maldición ya, pues lo que hay que hacer es decirles lo que necesitan saber para que salgan de esa maldición, para que se liberen de esa situación. Pero ahora no queremos decirlo porque imagínate, se ofenden porque el pecado, porque el hombre es bueno, porque su esencia, porque tal, porque Dios del Antiguo Testamento es malo, pero el del Nuevo es buenísimo.
No. Eso es una falta de amor grave, porque tiene consecuencias eternas. Si hay un precipicio, ¿verdad? Y alguien va caminando así, y va caminando hacia allá, si yo hago eso, me dirán, pastor, cuidado, no va a creer que yo me caiga. Pero para que no, mejor yo no le digo nada, porque el pastor entonces se ofende y el pastor cae, ¡pam!, de cabeza ahí. Entonces no le decimos nada a la gente de su condenación, de su pecado, de la santidad de Dios. No, porque no se vaya a ofender, pero van camino a la condenación, van camino a esa maldición, van camino a recibir toda la ira de Dios sobre ellos. Estar mal con Dios, no justificados con Dios, es estar condenados. Es estar en la lista para recibir la ira de Dios. Una ira santa, de un Dios santo, 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 al que hemos ofendido hasta la saciedad. Entonces no podemos obviar que Dios es un Dios que bendice. Sí, pero Dios es un Dios que también maldice. No podemos obviar que nuestra condición natural nos pone del lado de la maldición y no del lado de la bendición. Y algo tiene que pasar para nosotros entonces poder estar del lado de la bendición, y hay que hablar de eso. Hablar solamente de la gracia no es el Evangelio, porque el Evangelio es la buena nueva. ¿Y por qué es una buena nueva? ¿Por qué es una buena noticia? Porque estábamos mal. Si siempre hemos estado bien, entonces no es una buena nueva, no es un evangelio. Entonces, sigue Pablo diciendo en el versículo 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Eso es una cita de Habacuc 2:4. Y aquí Pablo lo que está diciendo es como que, mira, podemos seguir, ¿verdad?, diciendo que la mención y tal, pero mira, la Escritura ya lo dice, el justo por la fe vivirá. Entonces ya eso es evidente. Ustedes, judaizantes, que están queriendo engañarme a los gálatas, que están hablando de la ley, de Abraham y de no sé qué, oye, es la misma palabra a la que ustedes están haciendo referencia, que está diciendo que el justo por la fe vivirá. Eso es evidente. O sea, ¿por qué es que seguimos con esta discusión? ¿Tú quieres ser justificado delante de Dios? Es solamente por la fe. Entonces alguien dice, bueno, sí, está bien, pero la fe me permite, ¿verdad?, entonces hacer esas obras para que yo pueda ganarme. Mira, pero antes de que salgan con eso, Pablo entonces dice el versículo 12, sin embargo, la ley no se basa en la fe. O sea, porque, claro, porque van a decir eso. De hecho, iglesias todavía hoy lo dicen, la corriente católica todavía lo dice. Entonces, bueno, tú tienes fe, pero esa fe lo que hace es que te permite entonces hacer las obras para ganarte. Y Pablo dice, mira, antes de que me empiecen con eso, la fe y las obras no son compatibles. Si haces las obras, vives por las obras. El justo vive solamente por la fe. O vives por una o vives por la otra. Son mutuamente excluyentes. ¿Tú quieres que sea por tus obras? Bueno, pues tú vivirás por tus obras y fájate con la ley entera. Si no, por fe, 100%. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, oye, cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de toda la ley. Pero es que si tú lo piensas así, es que no tiene ni sentido. Dice, ven acá, pero si yo quiero cumplirla y estoy cumpliendo toda, al 100%, mira, yo estoy, mira, todo, y fallé en un puntico, entonces ya es lo mismo, como que yo no había hecho nada. Ese deal no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Es una sola falla. No es de que 3 strikes, no. La fe y las obras son incompatibles. Son dos opciones. O tú confías 100% en Dios para tu salvación, o tú no confías 100% en Dios para tu salvación, y lo que te falta para llegar entonces a ese 100% son obras tuyas. No hay más.
Yo escuché a una persona muy conocida en el mundo cristiano diciendo, hace un par de días, que la fe y las obras son caras de la misma moneda. Y que en esencia todos los seres humanos somos buenos. Ambas afirmaciones son una herejía. Ambas, las dos. La fe es contraria a las obras. No son cara de la misma moneda. Si todos fuéramos en esencia buenos, no tuviéramos en el lío, como ya decíamos, que estamos metidos. Pero esta persona es muy conocida en el mundo cristiano. ¿Cómo se puede ser tan ciego? Estando hechizado, como los Gálatas, fascinados, hechizados. ¿Cuál era? A ver, si la fe y las obras son la misma cosa, son caras de la misma moneda, y vienen juntas y tal, ¿verdad? Y si tú tienes fe, bueno, pues entonces tú tienes obra también y tal. Entonces, ¿para qué fue que Cristo tenía que venir? O sea, ¿cuál era la necesidad de que el Dios infinito, eterno, se encarnara? Si podíamos resolver de otra manera. O sea, Cristo llegó, murió y después, no, pero Dios, aquí estábamos más o menos bien, o sea, nosotros podíamos resolver. No, gracias, pero eso será para algunos. Para mí no, yo cumplo mi cosa. No, estábamos todos bajo maldición. Cristo tenía que venir para sacarnos de ahí, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Bajo qué maldición estábamos? La que decía el versículo 10, en la que estaba todo el que no cumpliera toda la ley. Y como sabemos que nosotros todos no cumplimos toda la ley, entonces estamos todos bajo maldición. Entonces, Cristo tenía que venir y hacerse maldición por nosotros. ¿Cómo lo hizo? Colgado de un madero, Deuteronomio 21:23. Maldito todo el que cuelga de un madero. Esa debió ser nuestra maldición. Pero la cargó Cristo en lugar de nosotros. Esa maldición estaba sobre nosotros. Y Cristo tuvo que, como dice el versículo 13, redimirnos. Nos redimió de la maldición de la ley. Él pagó por nosotros. Estábamos en un problema, estábamos condenados, estábamos ahí, amarrados, condenados, y Él viene y paga por nosotros para liberarnos. Y decimos esto tanto que lo decimos con ligereza. O sea, el unigénito de Dios, el agente creador, el que sostiene el universo, el Dios santo, 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 el que es completamente otro, perfecto, puro, limpio, se hizo maldición por nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Él fue hallado culpable por nuestro pecado. Él cargó nuestra culpa y cargó nuestra vergüenza. Si Dios ahora nos ve perfectos como a Cristo, es porque Él en aquel momento vio a Cristo como culpable. Entonces tú dices, pero, ok, ¿cómo así que vio a Cristo? Que Él se hizo maldición por nosotros. Mira, esa mentira, ese insulto que tú das en el carro, esa traición que tú pudiste haber cometido, esa fornicación, ese adulterio, esa lujuria en tu corazón, esa pornografía, ese orgullo que mira a los otros como inferiores, esos pecados tan asquerosos que solamente nosotros lo conocemos, que no lo conoce más nadie, esa suciedad que hay en nuestro corazón, ese chismo, esa calumnia que asesina el carácter de una persona que nosotros lo seguimos diciendo. Cristo se colgó en una cruz y es como si dijera, todo eso lo hice yo. No lo hizo Él. No lo hizo Él.
Pero eso que está en tu corazón, eso lo más sucio, lo más asqueroso que Dios sí conoce. Jesús dice, fui yo. Él no lo hizo, lo hicimos nosotros. Pero es como si Él dijera, fui yo que lo hice, yo voy a pagar por eso. Yo fui el que hice todo eso. Déjamelo tranquilo. De nuevo, Él no lo hizo. Él vive una vida perfecta. Él no pecó nunca. Él no tuvo lujuria tras una mujer nunca. A Él no salió de su casilla nunca. Y mira que lo punchaban. En Juan, en la discusión que él, en una conversación que él tuvo con los fariseos en una vez, hablando de Abraham, de hecho, le dicen, nosotros somos hijos de Abraham y no bastardos de nacimiento. Esa expresión es para insultar a Jesús. Esa expresión es, lo voy a decir, es como lo que diríamos que le estamos mentando la madre a Jesús. Porque se entendía, claro, se sabía que no era hijo de José. Jesús tuvo que aguantar eso. Esos son, cuando uno es más joven, ¿verdad? En el colegio y tal, los insultos y la cosa, qué sé yo qué, pero de repente le inventan a la mamá de uno, digo, con mi mamá no te metas. Entonces, eso siempre me llama mucho la atención. Con mi mamá no te metas. Esa es como la línea que no se cruza. Esa conversación ahí, que nosotros haremos, no, nosotros somos hijos de Abraham y no bastardos de nacimiento, es un insulto a Jesús. Nosotros sí somos hijos de Abraham, no como tú, que eres hijo de una, quién sabe. ¡Wow! Todo eso, Él lo aguantó. Eso no lo sacó de su casilla. Él no pecó nunca. Inocente, sin nunca fallar. Y Él se hizo maldición por nosotros. Obviamente Él estaba cumpliendo la justicia de Dios ahí. Pero es injusto que Él lo haya hecho tan bien y haya terminado pagando como que lo hizo todo mal. ¿Pero por qué pasó eso? Versículo 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Cristo se hizo maldición para que podamos recibir entonces esa bendición. ¿Qué bendición? La bendición que fue prometida a Abraham. De que todas las naciones iban a disfrutar en Él mismo. Por Cristo. La simiente, la semilla. Si estamos en maldición, no podemos recibir la bendición. Cristo se hizo maldición por nosotros, para nosotros no estar en maldición, para poder recibir la bendición. Esa bendición viene en Cristo. Para los gentiles que no tenían la ley, desde Abraham, y para los judíos que también tenían la ley. ¿Cuál bendición? Que ahora podemos estar bien con Dios. Estamos justificados delante de Dios. Pero justificados es como que, bueno, no da la idea completa. En inglés, en griego también, pero en inglés se traduce la palabra we were made righteous, que implica, porque justificado pudiera dar la idea de que, bueno, como que le dieron la excusa, ¿sabes? Fuimos justificados. No, Él lo justificaron, sí, porque Él pasó esto y esto y esto, y entonces ya, Él se justificó con Dios ya. No. El concepto es, we were made righteous. Nosotros nos hicieron como si hubiésemos hecho todo bien. Estamos bien con Dios. Hemos cumplido el estándar de Dios. ¡Wow! Que no lo hemos hecho, ni cerca. Pero la promesa es esa. Quedó demostrado
que la ley no justifica, sino que solo trae maldición, porque ningún ser humano la puede cumplir. Solamente mediante la fe, poniendo nuestra fe en Cristo, podemos obtener esa bendición de Abraham. El que cumple la ley vivirá por la ley. No podemos cumplirla, el estándar es muy alto. Cristo sí cumplió la ley, Cristo sí hizo las obras. Él cumplió la ley y no vivió por ellas, porque Él murió. Dice, el que quiera vivir de la ley, pues vivirá por la ley. El que quiera cumplir la ley, vivirá por las obras. No, Él sí lo hizo, pero Él no vivió, Él murió. Murió por nosotros, en nuestro lugar. De alguna manera, la salvación es por obras. ¿Pero las obras de quién? De Cristo Jesús. Mi salvación no es por mis obras. Tu salvación no es por tus obras. Nuestra salvación es por las obras de Cristo, que se hizo maldición por nosotros. Y por medio de la fe, poniendo nuestra confianza en esa promesa de que si creemos en Él, no fe en evidencia, no fe en argumento, ni en experiencias, ni siquiera fe en que tengo fe. Porque no es la fe que salva, es el objeto de la fe. Es mediante la fe. Yo pongo fe en Cristo y por eso soy salvo. No es que porque yo tengo fe, no, ¿fe en quién? ¿Fe en qué? Es la fe en Cristo. No hay que hacer nada, absolutamente nada. Cuando tú pones tu fe en Cristo, Dios te califica como justificado. You're righteous now. En realidad no lo soy. Yo no soy justo, yo no he llenado ese estándar, pero Dios me imputa esa justicia. Dios me imputa, esa es la palabra teológica, Dios me imputa ese righteousness de Cristo a mí. Como que yo tengo una cuenta bancaria, yo la abro, está vacía, ¿verdad? Y entonces ahora Dios la llena. No con mi dinero, no con mi crédito, con el de Cristo. Yo no tengo de dónde. Eso es lo que significa ser justificado. No hay que hacer nada. Tú dices, no, pero eso está como muy simple. No hay que hacer nada, solamente hay que creer y ya. Simple, sí, pero vamos a ver, no nos confundamos. Sí, simple. Es verdad que es simple, no solamente hay que poner la fe, pero tenemos que recordar que fue necesario que el Dios infinito se encarnara en un embrión de una mujer virgen para que eso pueda ser. El Dios infinito. ¿Y cómo eso se da? Yo no sé. Eso está como fácil. Sí, pero fue necesario que Jesús se hiciera pecado, que Él cargara todo mi pecado, que el inocente fuera hecho culpable. Fácil para nosotros. Simple para nosotros. Gratis, sí, para nosotros. Costó la vida de Jesús. Hay un título de un libro del pastor Sugel Michelin que dice que se llama la más extraordinaria historia jamás contada. ¿Es verdad? El Evangelio es la más extraordinaria historia jamás contada. Si tú eres creyente, no la des por sentada. No la tomes como ordinaria. Porque no lo es. Para nosotros es fácil, simple, gratis, sí. Pero no tiene nada de fácil, no tiene nada de simple, no tiene nada de ordinario. Y fue un precio infinito, fue la vida de Dios mismo. Y si tú no eres creyente, no la ignores. No la ignores. Lo que yo estoy diciendo puede que todavía no te haga mucho sentido, pero no lo ignores.
Porque lo que está afirmando la palabra, the claims, lo que afirma, lo que está diciendo, es algo extraordinario. No es un cuento de que, bueno, que tú te mueres y llega y te hace con el universo. No. Es algo extraordinario. Es que el Dios creador se encarnó aquí, vivió una vida perfecta, murió para que tú, que no viviste esa vida perfecta, puedas entonces gozar de la presencia del Señor después. Porque Dios, que es santo, 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 no puede dejar pasar el pecado por alto. Entonces alguien tiene que pagarlo. Entonces Cristo vino a pagarlo. Tú puedes no estar convencido, pero no lo ignores. No lo ignores. Porque todavía tú puedes no creerlo y tú tienes que reconocer que es una historia extraordinaria. Entonces no lo ignores. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, venimos delante de ti, alabándote y bendiciéndote, reconociendo, Señor, que tu evangelio es esa historia extraordinaria. Padre, ¿cómo más se iba a dar? Una santidad perfecta, un estándar perfecto que nosotros no íbamos a poder cumplir. Solamente tú podías cumplirlo, pero tú, el Dios creador, tan misericordioso, tan lleno de amor, respetas tu santidad, mantienes tu santidad, haciendo que la paga del pecado se cumpla, pero al mismo tiempo permitiendo, Señor, que aquellos que ponemos nuestra fe, nuestra confianza, no nuestras obras, nuestra fe, nuestra confianza, solamente nuestra confianza en ti, podamos gozar, Señor, de la bendición de estar justificados delante de ti. Padre, trabaja en el corazón de nosotros los creyentes, para que veamos el Evangelio como es, que es la más extraordinaria historia jamás contada. Padre, y trabaja en el corazón de aquellos que todavía no han creído. Ábreles el entendimiento. Muéstrales su pecado. Hazles saber que estaban en condenación por haber violentado tu santidad. Y que ellos puedan luego dar gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, por haber hecho a Jesús maldición en nuestro lugar, para que entonces, por esa fe puesta en ti, en tus obras, en tu promesa, yo pueda gozar o podamos gozar de tu bendición, que es mi justificación delante de ti, el hacerme a mí correcto, el hacerme a mí bien, ponerme en una buena posición frente a ti. Esa es la bendición. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida digna de ese regalo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de respuesta a esa gracia. Para tu gloria, Señor, y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.